Bueno, esta semana se puso en el campus alguna información más eh, sobre asíntotas y continuidad, ¿sí? Hay un par de videos y una presentación y una cierta cantidad de ejercicios también. No sé si habrán estado viendo ya esos videos. Este, y tratando de hacer algunos de los ejercicios, o se le han quedado dudas de lo que se vio ahí en los videos. Eh, yo tengo por acá el PDF con los ejercicios, que más que nada al principio hay cosas de continuidad, ¿verdad? Funciones definidas partidas, en las cuales se les pide ver si son continuas o hallar el parámetro para que lo sea, para que sea continua. En algún caso el parámetro, a ver, en algún caso el parámetro está en la fórmula, como este A que está acá, o aquí, y en otro caso aparece acá en el punto de corte. Eh, Después, más abajo, sigue con cosas de continuidad, eh, más ejercicio de continuidad, y después empiezan cosas con asíntotas, algunos ejercicios de asíntotas vertical y horizontal, y este otro también es de asíntotas, no distingue, así que acá podrán ser vertical, horizontal o no vertical, oblicua. ¿eh? Aunque por la pinta que tienen, sí, no veo que tengan oblicuas en esta, por la forma de las fórmulas. Y después abajo del todo les pide, en los casos del ejercicio anterior, bueno, ver todo: cero, dominio, positividad, negatividad, y registrar en un sistema de ecuación, de ejes coordenados ortogonales. Eso es lo que quiere decir SECO, sistema de ejes coordenados ortogonales. Lo que se vio en cada una de estas funciones, este, del ejercicio anterior. Eh, no sé si han visto ya algo de esto. Si hay alguna duda. Silencio total. Profe, yo tenía una duda con uno de los videos que estaba en el aula, Ajá. Decime a ver cuál es la duda, o el video y la duda. que era sobre o sea, no entendí bien lo de la expresión que hablaban los dos hombres del valor medio. ¿Cómo? Disculpame, repetí porque no se escuchó bien. No entendí la parte del tema de valor medio, que había uno de los videos colgados. A ver, déjame echar. A ver si encuentro cuál es el video. Pero un poquito voy a compartir ahí ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a compartir. Acá. Uno de estos videos que aparecen por acá, de alterados por pi, ¿puede ser? A ver. Sí, ese mismo, perdón. Y el mismo concepto se usa en esta otra historia. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿se puede demostrar
que siempre hay en la Tierra dos puntos antipodales. O sea, que uno está de este lado y el otro está exactamente en la antípoda, que tengan la misma temperatura. No importa qué hora sea, no importa dónde están, pero tiene que haber sobre la Tierra por lo menos dos puntos antipodales en donde la temperatura sea la misma. ¿Cómo interviene este teorema que estábamos viendo recién? Vamos a concentrarnos solo en la línea del Ecuador. Sobre el Ecuador está la ciudad de Quito, o casi, pero denme esta licencia. Y del otro lado hay un lugar que es la antípoda de Quito, que es Payakumbuh, en la isla de Sumatra, en Indonesia. Si tienen la misma temperatura, listo, ya está. Supongamos que no, que tienen distinta temperatura. Por ejemplo, que en Quito en ese momento hay 15 grados y que en Payakumbuh hay 25. Le vamos a pedir a la misma persona que subía a la montaña que nos haga un favor y que vaya a lo largo de la línea del Ecuador desde Quito hacia el este, a un paso constante. Y al mismo tiempo, un amigo de esta persona que vaya a lo largo de la línea del Ecuador desde Payakumbuh hacia el este, al mismo paso al que iba el montañista. Como salen al mismo tiempo de puntos antipodales y van al mismo paso, están todo el tiempo uno en la antípoda del otro. Esta persona, el montañista, va a ir sintiendo que la temperatura pasa de manera continua de 15 a 25 grados, es decir, sin saltos bruscos. Su amigo en la antípoda va a ir sintiendo que la temperatura pasa también de manera continua, pero ahora de 25 grados a 15. Entonces, como uno va de 15 a 25 y el otro va de 25 a 15 y ninguno de los dos se saltea ninguna de las temperaturas intermedias, en algún momento van a tener que estar sintiendo la misma temperatura. Como son continuas, las líneas tienen que cruzarse. ¿En esa parte era? ¿Tu duda? Sí, esa parte, profe, no le entendí bien qué quería, a qué se refería bien. Ajá. Bueno, eso es una aplicación del teorema que está mencionado en, déjame ver si lo encuentro, este sería el punto, que si una función continua tiene distinto en los extremos, es continua en un intervalo cerrado y tiene distinto signo en los extremos, entonces en algún punto del medio esa función se anula. Déjame ir al cuaderno para mostrarte alguna cosita acá. O sea, lo que dice ese teorema es que si tenemos en un intervalo cerrado, ¿estás viendo, no? No está compartiendo el cuaderno. No estoy compartiendo el cuaderno. Qué raro. Déjame esperar un poquito. Sí, estoy compartiendo el cuaderno. ¿No se está Ahora viendo? sí. Bueno, Sí, ahora sí. gracias. Si tenemos en un intervalo cerrado AB y tenemos una función f continua, bueno, lo estoy escribiendo justo abajo, vamos a escribirlo acá, f continua en AB, ¿ok? Es continua en el intervalo. Y el signo de f de A y de f de B son distintos. Supongamos que f de A positivo y f de B negativo. O sea que f de A está por acá y f de B está por acá. Entonces, lo que dice el teorema es que si la función es continua, en algún punto en el medio se tiene que anular. Tiene que haber un punto C, o existe un C perteneciente al abierto, al que f de C es igual a 0. O sea, no puede pasar de un valor positivo a un valor negativo en una función continua sin cruzar el eje en algún momento, tocarlo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, en el caso de los dos tipos que están en las antípodas, ¿no? Que él decía, acá hay, no sé, 15 grados y acá hay, no sé, 25, no me acuerdo los grados que eran, ¿no? Sí. Entonces, hay una persona que va por acá y otra que va por acá, ¿no? Llamémosle a la temperatura que siente este A y a este B. Entonces, ahí tiene dos funciones. Funciones del tiempo, pongámosle, ¿no?
ADT, Sí. que es la temperatura que siente uno de ellos, que si uno la grafica, iría de 15 a 25, ¿no? ¿Sí? Y el otro, Sí, sí. el amigo, hace al revés, arranca en 25 y termina en 15, ¿no? ¿Quién sabe cómo es la función esta? Entonces, si te planteas la diferencia A de t menos B de t, por ejemplo, entonces la diferencia en A, ¿cuánto vale? En A valdría 15 menos 25, menos 10, ¿sí? Y en B vale 10, porque es 25 menos 15. O sea que si yo grafico esto, arranca en menos 10 y llega a 10, hace algo así. Es un caso como este. Entonces, en algún punto en el medio tiene que haber valido 0. Eso es lo que está aplicando el Paenza ahí en ese video. Si uno considera la diferencia de temperaturas que están sintiendo las dos personas en un instante cualquiera, tendría que ser esta, como arrancan de una diferencia con un signo, ¿verdad? Por ejemplo, acá con menos 10, y terminan con una diferencia al revés, en algún lugar se tiene que anular esa diferencia, y en ese lugar, si la diferencia es 0, los dos están teniendo la misma temperatura. O sea, que está aplicando este teorema, que es el de la, bueno, no sé ni qué nombre ponerle. Normalmente se le habla de conservación del signo. Este teorema lo aplica a la diferencia de temperaturas que sienten las dos personas ahí. Ahí sí lo están viendo el cuaderno. Uno podría demostrar un teorema que dijera, en lugar de, fíjense que acá este teorema lo que compara es esta línea, la del eje, con otra función continua, con una función continua que arranca diferencias con distintos signos. Uno podría demostrar un teorema que dijera que si uno tiene dos funciones, a ver un momento, vamos a cambiar, que si uno tiene en un intervalo una función continua y otra función continua también, cuya diferencia tiene un signo en un lado del intervalo, las dos continuas, ¿no? En AB, y tiene una diferencia positiva en un lado y negativa en el otro, en algún punto se tienen que cruzar. Lo cual uno lo haría simplemente si esta le llama f de x y a esta g de x, usando el teorema anterior con la diferencia f de x menos g de x. ¿Sí? Como f y g son continuas, f menos g es continua, y como tiene un signo de un lado y otro signo del otro, en algún punto intermedio se anula, y si se anula, se cruzan las curvas. Sería ese, digamos, una especie de teorema general que uno podría demostrar, más, para aplicarlo más directamente en lo que dice Paenza. En que dos curvas que son continuas y arrancan de puntos, de valores. En un caso, la f es mayor que la g al principio del intervalo y al terminar el intervalo la g es mayor que la f, entonces necesariamente se tienen que haber igualado en algún punto. Podría ser más de uno, pero por lo menos en uno tiene que suceder. ¿Se comprende ahora? Sí, ahora lo veo. Gracias. Bueno. Tengo una duda sobre que el límite que tiende a infinito le divide 1 sobre x. No sé por qué le divide 1 sobre x. Para un momentito, ¿dónde está la notita acá? ¿Te refieres acá a esto? Claro, eso. Bueno, el tema es que acá está tratando de encontrar una metodología para encontrar la asíntota de una función. Entonces, déjame ver. Ahí.
El tema es el siguiente. Supongamos que tenemos una función. Supongan que estos ejes son ortogonales, primero que nada. Me salió medio torcido. Entonces, supongamos que tenemos una función que tiene una asíntota oblicua a esta recta. ¿Sí? Eso significa que esta sería I igual, bueno, vamos a poner un negro, I igual a mx más b. ¿Sí? Y la función entonces, de alguna forma, se acerca a esa recta, ¿sí? Una aclaración porque hay muchos mitos con respecto a eso. La función perfectamente puede ser asíntota y cruzarla, ¿sí? Hay una ventana en el medio de la pantalla. ¿Cómo? Hay una ventana en el medio de la pantalla. Ah, No pará lleno. un poquito porque salió ahora el cartelito que faltan menos de 10 minutos. Te la dibujo así para romper el mito de que no se pueden cruzar. Es mentira que no se pueden cruzar la asíntota con la función, ¿sí? Perfectamente se podrían cruzar infinitas veces. Lo que importa es que el límite de la diferencia es 0, ¿sí? Entonces, si yo veo que esto tiene una rama asintótica, haced de cuenta que el rojo no lo veo, yo veo que la función se empieza a parecer cada vez más una recta cuando x tiende a infinito, ¿sí? O cuando x tiende a menos infinito, vamos a suponer que tiene la misma asíntota, no, que tiene otra. Yo veo que para acá, para el menos infinito, la función hace así y queda casi recta, ¿sí? Y entonces yo digo, acá debe haber una línea recta, que es asíntota, y la quiero encontrar, ¿ah? Entonces, lo importante es que acá, por ejemplo, eso que me dice que existe, que hay que el límite de f de x menos mx más b, cuando x tiende a más infinito, es igual a 0, ¿sí? Y yo quiero hallar m y hallar b. Entonces, ¿cómo puedo hallar m y b? Bueno, una forma de hallarlo es hallar fíjate que si esto es cierto, ¿no? Si yo divido por x a esto, ¿no? Si yo divido todo por x, me va a quedar que al límite de f de x sobre x menos mx más b, todo dividido x, cuando x tiende a más infinito, si esto tendía a 0, dividido x que tiende a más infinito, también tiende a 0, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces este límite tiene que ser 0. Pero este límite yo lo puedo escribir como el límite de f de x sobre x menos el de m por x sobre x menos b sobre x, ¿sí? Sí. Bueno, pero este tiende a 0, ¿no? Y este, que yo puedo tachar estas dos cosas, tiende a m, porque es constante, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿qué me queda? Que el límite de f de x sobre x menos m es igual a 0, ¿sí? Y por tanto, si yo sumo m, me da que el límite de f de x sobre x tiene que ser igual a m. O sea que si yo quiero hallar el m, lo que hago es hacer esto. O sea, si tiene asíntota, este límite me tiene que dar la pendiente de la asíntota. Eso es lo que está planteando el PDF ahí, ¿sí? Es lo que hace acá. Está buscando de qué manera puede encontrar la pendiente, y lo hace como lo hice yo ahí en el cuaderno, ¿sí? Sabiendo que el límite, de acá arriba, a ver, ahí, sabiendo que este límite tiene que dar 0, dice, bueno, si da 0 dividido x más, con toda razón va a ser 0,
¿sí? Porque X tiende a infinito, y de ahí termina deduciendo, como deduje yo, que el límite f de x sobre x es la pendiente de la curva. Y en forma similar, partiendo de esto y del m que me resulta de acá, se puede demostrar que el b es este otro límite. Sabiendo esto de acá, ¿no? De que el límite de la diferencia entre la función y la recta es 0. ¿Esa era la duda de por qué dividía por x acá? Sí, esa es la duda. Así Bueno, que, era para encontrar una forma de encontrar esa pendiente. Y divide por x y no por otra cosa para que se cancele justamente este x, se simplifique este x con este y le termina quedando un m acá, al simplificarse. ¿Sí? Y y esta también otra dividiría los parte, dos lados, ¿no? Si tuviera, por ejemplo, un 3 igual a 3, dividiría también dividido a x, ¿cómo? ¿no? No te entiendo. Si, por ejemplo, en vez de 0 tenía un 3, ¿no? El de elaboración. En, Dividiría también por los dos lados. O sea, en x, lugar de, acá, en lugar de 0, claro, si en lugar de 0 acá tuvieras un 3, te estaría dando una recta paralela a la asíntota, ¿no? Si la diferencia tendiera a 3. Pero de todas maneras, al dividir por x, el límite igual iba a dar 0. Porque de este lado, si este límite tiende a 3, este límite tiende a 3, entonces el límite de esto dividido x va a tender a lo que tiende 3 sobre x, que es 0. O sea, igual te hubiera dado 0 acá. claro. Pero si vamos al cuaderno, una recta en la cual el límite tendiera a 3 no sería esta, sería una recta que estuviera por acá abajo, paralela, y que entonces esta diferencia es 3, o se acerca mucho a 3. La que estás buscando no es esta, que el límite de la diferencia sea 3, sino que sea 0. O sea que prácticamente la curva casi toque a la recta o tienda a ser igual a la recta a medida que se aleja. ¿Sí? Esa es la asíntota, ¿no? La otra es una paralela a la asíntota. Y entonces, bueno, acá en el PDF, haciendo esa demostración, se llega a la técnica, llamémosle, de buscar la asíntota, de hallar este límite de f de x sobre x. Si da un valor finito, entonces puede haber asíntota y su pendiente tiene que ser ese valor de límite. Igual hay que verificar, porque puede que el límite exista, pero que el de abajo no te dé nada. ¿Sí? Entonces, si hay asíntota, este otro límite, el de f menos mx, tiene que ser finito y te da la ordenada del origen. Hay casos, incluso en los ejercicios, de funciones en las cuales de repente existe uno de estos límites, pero no existe el otro. A ver, déjame ver si encuentro alguno acá. No, esto me parece que... por ejemplo, este de acá, me parece que es de esos, ¿sí? Este de acá debe tener límite, creo que da 0, el límite f de x sobre x da 0, o sea que si hubiera asíntota tendría pendiente nula, pero al hacer el otro límite, el de mx menos f, no existe ese límite, creo que definitivo. Ahora se va a cortar y lo podemos hacer enseguida, ¿sí? Podemos ver algunas de este ejercicio 4, ¿sí? Dale. A modo de ejemplo, dale. Ahí está.
Voy a hacer dos del ejercicio 4. El 4C, que tiene la función x por e a la 1 sobre x. ¿Ok? Y el ejercicio dice encontrar las asíntotas de. ¿Sí? Entonces, acá asíntotas hay de dos tipos. Asíntotas verticales y asíntotas no verticales, ¿sí? Asíntotas oblicuas o horizontales. Asíntotas verticales, que es la más fácil de buscar, habría que buscar cuando tiene una asíntota vertical x igual c, una función. Cuando el límite de f de x, cuando x tiende a c, da infinito de algún lado. O da infinito, o por lo menos uno de los laterales da infinito, ¿sí? O sea, eso o el límite cuando x tendiendo a c menos de f de x es infinito, o el límite cuando x tendiendo a c más de f de x es infinito. Con cualquiera de estas que se cumpla, ya se puede decir que hay un límite, hay una asíntota vertical x igual c. ¿Sí? Lo escribo así porque no es necesario que de los dos lados sea infinito. Por ejemplo, uno podría tener en una gráfica un límite finito de un lado y del otro lado que sea infinito, así. Acá solamente un límite lateral es infinito, pero con eso alcanza para decir esto, y esta C, x igual c es asíntota vertical, ¿sí? Que sería este caso, ¿sí? Del otro lado daría finito, pero igual es asíntota. No es necesario que sea de los dos lados, como es la clásica, no sé, una cosa que fuera así. No es necesario que de los dos lados tienda infinito. Basta con que de uno tienda infinito para que haya asíntota vertical. Ahora, esta función que está acá, en algún punto puede tender a infinito. Cuando es cero, en elevado. Cuando x tiende a cero puede ser, porque esto tendería a infinito, ¿sí? El 1 sobre x tendería a infinito. Entonces, lo primero que vamos a hacer para buscar asíntota vertical es ver qué pasa con el límite cuando x tiende a cero. Es el único punto, porque en cualquier otro punto estas funciones serían continuas. 1 sobre x, sin contar el 0, es continuo en cualquier punto que no sea el 0. E elevado a esto, donde es continua, va a ser continua, y multiplicado por x, que es recontra continua, daría continua. Entonces, en cualquier lado distinto de x igual 0, la función es continua. Y si es continua, no puede tender a infinito en ningún punto, porque en cualquier punto, por ser continua, tiene límite y vale su imagen. Pero en 0, sí, no hay imagen para empezar, y ahí sospechamos que puede tender a infinito. Entonces, me planteo el límite cuando x tiende a 0 de x por e a la 1 sobre x. Esto tiende a 0, ¿sí? Y esto que está acá tiende a infinito, pero que sea más infinito o menos infinito va a depender del signo de x, ¿verdad? Entonces habría que plantearse los límites laterales. Uno de ellos sería, por ejemplo, con el límite cuando x tiende a 0 menos de x por e a la 1 sobre x. ¿A cuánto tiende 1 sobre x cuando x tiende a 0 menos? Alguien que lo diga. Infinito. ¿A cuánto? A más infinito. No, cuando x tiende a 0 menos. Cuando x tiende a 0 menos, x es negativo. Ah, Valores muy chicos negativos. ¿Sí? Cuando viene, digamos, por acá, al 0 por este lado. Cuando yo invierto valores muy pequeños negativos, me da muy grandes, pero me siguen negativos, ¿verdad? ¿Sí? sí.
Entonces esto tiende a menos infinito. ¿Eh? Acuérdense de la gráfica de 1 sobre x, lo voy a hacer por acá abajo. La gráfica de 1 sobre x es una hipérbola así, ¿eh? Y cuando x tiende a 0 menos, que sería para acá, tiende a menos infinito. ¿Se entiende? Y cuando x viene a 0 más, este sería 0 más, y este sería el 0 menos, en ese caso tiende a más infinito. Cuando x tiende a 0 menos, acá, entonces el exponente tiende a menos infinito. Y si sabemos cómo es la gráfica de la exponencial, con base e que es mayor a 1, cuando el exponente tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. ¿Verdad? Acuérdense otra vez de la gráfica de las exponenciales, así. Este es a a la x con a mayor que 1. ¿Sí? Cuando el exponente tiende a menos infinito, o sea, para allá, la exponencial la exponencial de base mayor a 1 tiende a 0. Entonces, esta exponencial tendería a 0. Y x tiende a 0. Entonces, ¿cuánto me da este límite? Cero. 0. Exactamente, 0. Hay dos cosas que tienden a 0, el producto tiende a 0. Por la propiedad del límite del producto. Así que el 0 menos, el límite me da 0. Y ahora me faltaría el límite cuando x tiende a 0 más. De x por e a la 1 sobre x. ¿Sí? Y entonces, cuando x tiende a 0 más, ¿a qué tiende el 1 sobre x? Estaríamos acá. Hola. ¿A cuánto tiene 1 sobre Más x? infinito. A más infinito, perfecto. Y entonces la exponencial, cuando su exponente tiende a más infinito, e a la x, a la algo que tiende a más infinito, que sería como este caso para acá. Te podría llevar esto de acá arriba, ¿no? ¿Cómo? Juanita. Ah. Juanita era la que limpiaba, ¿no? Entonces, esta exponencial, Corre, Clau. a ver un momentito. Ahí. Les apagué los micrófonos a todos, así que cuando pregunte algo para contestar, conéctenselo, ¿sí? Estamos acá. El exponente, cuando x tiende a 0 más, 1 sobre x tiende a más infinito, entonces estamos en este caso, en este lado de la curva, y tiende a más infinito. ¿Sí? Así que esto tiende a más infinito. ¿Ok? Y el x tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 por infinito. En este caso, la indeterminación, no hay una técnica para salvarla, este tipo de indeterminación. Esto, en este caso, se tiene que resolver conociendo qué infinito es, digamos, cuál de las dos es más rápida para tender a infinito. O sea, lo que puedo hacer es escribirlo esto de la siguiente manera, como e a la 1 sobre x dividido 1 sobre x, cuando x tiende a 0 más, y en ese caso, las dos, acá tengo algo que tiende a más infinito, toda la exponencial me refiero, y esto también tiende a más infinito, ¿sí? Pero lo que sucede es que es más rápida, la exponencial es un infinito de mayor orden que esta, que es una racional, y entonces este límite me da infinito. No se me ocurre ahora
una forma sencilla de demostrar esto. Déjenme pensarlo. Ahora no se me ocurre. Bueno, créanme por ahora que la exponencial es un infinito de mayor orden que una racional, y por eso es que en este caso el que gana la pelea de estos dos infinitos es el de arriba. Y entonces me daría que aquí tengo una asíntota vertical, porque uno de los dos límites laterales me dio infinito. ¿Sí? Uno me da 0, pero el otro me da infinito. Por ahí resolví la asíntota vertical, que dijimos que no hay otra porque en cualquier otro x distinto de 0 la función es continua. Lo cual lo podría levantar por acá. F continua en R menos el 0. ¿Sí? Y como es continua, en R menos el 0 no puede tener otra asíntota vertical. Lo que sí puede tener son asíntotas oblicuas. Y para ver las asíntotas oblicuas hay que aplicar esa técnica que está planteada ahí en el teórico. F de x es igual a x por e a la 1 sobre x. Y entonces lo que hay que hacer es el límite de f de x sobre x para ver si da un número finito, cuando x tiende a infinito. En este caso, lo voy a plantear así con infinito, ¿no? Sin indicar el signo. Pero esto es x por e a la 1 sobre x, ¿sí? Cuando x tiende a infinito. Entonces, acá podemos simplificar estas dos, ¿no? Y me queda igual al límite de e a la 1 sobre x. ¿Cuánto me da esto? Este límite. Dependiendo. O sea, este es el mismo planteamiento del anterior, ¿o no? Sí, Tenemos que hacerlo. es una exponencial donde tiende a infinito, perdón, tiende en este caso, el exponente tiende a 0, ¿no? Claro. ¿Sí? No importa si tiende a más infinito o a menos infinito la x, el exponente siempre tiende a 0. Entonces la exponencial tiende, como es continua en 0, e a la algo que tiende a 0 tiende a 1. ¿Sí? ¿Recuerdan la gráfica? La exponencial es así. ¿Sí? Si me acerco al 0, si el exponente se acerca al 0, y cuando 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, se acerca a 0. ¿Sí? Para más infinito tiende a 0 menos, a 0 más, y para menos infinito tiende a 0 menos, pero en ambos casos es a 0. Y entonces tiende a lo que vale ahí la función, que es 1. ¿Sí? O sea que este sería mi candidato a pendiente de la asíntota, ¿sí? Porque me dio finito, es el límite de f de x sobre x. Y ese se suponía que era el m. Y ahora lo que me queda ver es para hallar el b, hacer el límite de f de x menos mx, ¿verdad? Cuando x tiene infinito. Y eso sería x por e a la, perdón, límite, cuando x tiende a infinito, de x por e a la 1 sobre x menos m vale 1, así que mx es x. ¿Sí? Y esto es, como factor común x, el límite, cuando x tiende a infinito, de x por e a la 1 sobre x menos 1. ¿Sí?
Y acá tenemos que x tiende a infinito, ¿sí? Y que esto, como este tiende a infinito, ¿sí? Entonces la exponencial tiende, como x tiende a infinito, esto tiende a 0. Y entonces la exponencial tiende a 1. 1 menos 1 tiende a 0. Así que tenemos un 0 por infinito. Bueno, acá vamos a tener que morir en lo que se llama un límite tipo, que no lo hemos demostrado, pero el límite tipo dice lo siguiente, es un límite que después más adelante lo vamos a demostrar, que el límite de e a la z menos 1 sobre z, cuando z tiende a 0, es 1. Este es un límite conocido como el límite del seno de z sobre z. ¿Recuerdan este sí? Lo demostramos que da 1, el límite cuando z tiende a 0. Bueno, este es otro límite conocido que hay que demostrarlo a pedal como se demostró este. ¿Sí? Y entonces acá este lo podemos escribir con esta forma. Si pongo el x dividiendo en el denominador. Pongo esto, lo pongo como 1 sobre x, y acá me queda ya la 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a infinito. Y fíjense que si le llamo z al 1 sobre x, z tiende a 0, el 1 sobre x tiende a 0. Entonces, como este tiende a 0 y este es el mismo y tiende a 0, por el límite conocido de este de acá, esta me da 1. Y este 1 es mi candidato a B, a ordenar el origen. ¿Ah? Y entonces me está diciendo esto eh, que efectivamente tendría y igual a x más 1, sería asíntota oblicua. ¿Sí? Porque encontré entonces la pendiente me daba 1 y la ordenada en el origen me dio 1 también. Eso quiere decir que si hacemos una gráfica, si queremos hacer una gráfica de esto, habíamos visto el x más 1 sería una cosa así, ¿no? Más o menos, si este es 1, este es menos 1 y este es 1. Habíamos visto que teníamos asíntota vertical, ¿verdad? Porque nos daba, del lado del 0 menos, nos daba límite 0, ¿sí? Fíjense que la función esta es negativa para los negativos, ¿sí? Y entonces tiene un límite por acá, y límite infinito de este lado, en el 0 más, ¿no? Y como tiene esta asíntota, cuando tiende a menos infinito y cuando tiende a más infinito, se acerca a esa recta. No sé si por abajo o por arriba, tendría que ponerme a estudiar los signos. ¿Sí? Pero para hacer algo, para hacer una gráfica tentativa, yo le haría una cosa así. Así, y acá, no sé, así. De modo que tiene esta asíntota oblicua y tiene esta asíntota horizontal, pero de un solo lado esa asíntota, del otro lado tendría a 0. La complicación de esta función es que necesitamos conocer estos límites tipo, ¿sí? Que lamentablemente no se demostró todavía. Está el del seno, que sí lo vimos, este no lo vimos, pero lo tienen que usar en este caso. Y hay algún otro que ahora no recuerdo, que en algún caso se utiliza. El del logaritmo. Hay otro que es el del logaritmo que dice algo así como que, déjenme acordar, el logaritmo neperiano de 1 más x
sobre x cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 es 1. Creo que era este. Este también a veces se utiliza. Este se puede deducir de este y este de este. Entre estos dos, haciendo logaritmo, se puede sacar. Haciendo cambio de variable, ¿sí? Pero bueno, estos tres sería bueno que los memorizaran, porque a veces hay que usarlos, ¿no? No hay otra forma. Profe, yo tengo una duda Sí, sobre lo que hizo el planteamiento, pero la parte final, donde he elevado a la 1 sobre x menos 1 sí, dividido 1 sobre x. acá. ¿Siempre da 1 eso? Claro, porque es este que te digo acá. Estoy usando este límite conocido, que he elevado a la algo que tiende a 0, menos 1 y dividido la misma cosa, ese límite es 1. ¿Sí? Claro. Ok. Cuando veamos derivadas, van a ver que esto se demuestra una pavada con la regla del L'Hopital, pero por ahora no la vimos, así que vamos a tener que esperar. Pero si me creen esto, y acá lo que tengo es el 1 sobre x, que vendría a ser el z, que tiende a 0, ¿sí? Y tiene la misma forma de esto, la exponencial de algo que tiende a 0 menos 1 sobre el mismo algo. ¿Eh? Sí, sí. Este, y hay otro interesante acá que es el D. El D. Porque en el D es un caso distinto. Van a ver que a pesar que uno de los límites da algo, el otro no. F de x es logaritmo de x2 menos 4, x2 menos 4 sobre 3x. Es el logaritmo de todo eso. Entonces, acá también uno podría plantearse primero las asíntotas. Bueno, primero habría que plantearse el dominio de esto, ¿no? Si uno tuviera que hacer un estudio, lo primero es plantearse el dominio. Y para que esto exista, el argumento tiene que existir y ser positivo, ¿sí? O sea que para hacer el dominio de f, hay que plantearse x cuadrado menos 4 sobre 3x mayor a 0, ¿sí? O sea que habría que estudiar el signo de esto, ¿sí? Y esto lo pueden poner como x menos 2 por x más 2 sobre 3x, ¿no? Y entonces x menos 2, x más 2 y 3x. ¿Tá? Vamos de vuelta. Ignoren esa parte, la voy a cortar del video porque es bochornoso. Menos 2, 0, 2. ¿Sí? En 0 se anula esta, en 2 se anula, en menos 2 se anula esta, y esta se anula acá. Y entonces decíamos, por acá es todo negativo, positivo, por acá es negativo, positivo, por acá es negativo, por acá es positivo. Tachemos esto que no se vea. Y acá va el argumento x menos 2, x más 2 sobre 3x. Decíamos que acá no existe. Acá vale 0, acá vale 0. Acá es negativo porque hay tres negativos de los componentes. Acá es positivo, acá es negativo y acá es positivo. Y entonces, ¿qué me quedó? Esto y esto. O sea que el dominio de la función, el dominio de f, sería de menos 2 a 0, unión de 2 a más infinito. Ahora sí. Y bueno, ¿dónde podemos tener asíntotas verticales dentro de este dominio? Bueno, donde es continua, donde dentro del dominio esta función es continua, la racional, ¿verdad?
La racional donde existe es continua. Y entonces el logaritmo sería continuo, excepto donde vale 0, ¿sí? Pero el 0 justamente no está en el dominio, estaría en los extremos del dominio. Entonces, los puntos donde podría haber asíntota sería en el -2, en el 0 y en el 2, ¿no? Que ahí los límites podrían no darme infinito. En cualquier punto de este abierto, la racional es continua y no nula, porque los nulos, los ceros los saqué del dominio, ¿no? Así que no habría problema. Y en este otro intervalo tampoco, porque la racional es continua y no nula. Los puntos donde podría tender a infinito es entonces en las fronteras del dominio, en -2, 0 y 2. Y entonces habría que hacer los límites. El límite en -2 sería cuando x tiende a -2 más, porque el -2 más está en el dominio, pero el -2 menos no, del lado izquierdo no está en el dominio, ¿no? Del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4 sobre 3x, cuando no está bien, logaritmo neperiano. Y cuando x tiende a -2, a -2 más, estaríamos acá. La función es positiva tendiendo a 0. ¿Sí? Esto tendería a 0. Si quieren, hasta le podemos poner el 0 más. Y cuando x tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Cuando hago el límite, cuando x tiende a 0 menos, porque como el intervalo del dominio es de -2 a 0, al 0 solo me puedo acercar por la izquierda, del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4 sobre 3x, ¿eh? En ese caso, cuando x tiende a 0, todo esto tiende a más infinito, porque estaríamos acá, ¿sí? Es positiva la función y se acerca a que se anule el denominador, mientras que el numerador no es nulo. Así que tiende a más infinito. Y el logaritmo, cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito. Y después, ¿qué otro tengo? El 2. Límite cuando x tiende a 2 más, porque en este caso el dominio está de 2 a más infinito, me puedo acercar solo por la derecha, del logaritmo neperiano de esto. Y en este caso estaríamos acá, la función es positiva y se acerca al punto donde se anula. ¿Sí? Y en el punto donde se anula, como tiende a 0 el argumento, el logaritmo tiende a menos infinito. Y entonces acá tenemos las tres asíntotas verticales que tiene esta función. Y sabemos además si viene para el más infinito o para el menos infinito. Y lo que nos estaría faltando serían las asíntotas no verticales. La función dijimos que era f de x igual logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4 sobre 3x. Y entonces ahí lo que tengo que hacer es el límite de f de x sobre x cuando x tiende a infinito. Es más, a más infinito va a tener que tender, porque si nos acordamos del dominio, el dominio de f era -2, 0, unión 2 más infinito. Para menos infinito no puedo ir, porque ese pedazo de la recta no está en el dominio. Para el más infinito sí. Por eso le pongo acá más infinito. Y entonces, ¿qué me da? Me da el límite del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4 sobre 3x dividido x por 1 sobre x, ¿no? Cuando x tiene infinito, o más infinito. Bueno. A ver, una forma de
de sacar esto es poner este 1 sobre x como exponente dentro del límite, dentro del logaritmo, perdón. Entonces yo lo podría poner como x2 menos 4 sobre 3x a la 1 sobre x. ¿Sí? Sí, pero no, me parece que no gano mucho acá, a ver. No, déjenlo, vamos a hacerlo de otra manera. Esto sería igual a el límite del logaritmo neperiano. Y acá voy a simplificar un poquito y me queda x menos x sobre 3 menos 4 sobre 3x. ¿Sí? Sobre x. ¿Ok? Fíjense que esto tiende a 0, ¿no? Pero esto tiende a infinito, ¿sí? ¿Y qué pasa? El logaritmo de x tiende a infinito, o sea, digo bien, esto tiende a infinito, y por lo tanto el logaritmo de todo esto que tiende a infinito tiende a más infinito. Pero el denominador también tiende a más infinito, ¿sí? Pero acá sucede que el logaritmo crece mucho más lento que x. O sea, si uno hace la gráfica del logaritmo de x, que es así, en el periodo de x, y la gráfica de x, que es una recta, igual x, igual logaritmo de x, las dos tienden, en infinito tienden a más infinito, pero la x tiende mucho más rápido que el logaritmo. Como consecuencia, el límite del logaritmo neperiano de x dividido x, cuando x tiende a más infinito, es 0, porque se hace cada vez más chico este logaritmo. Esta es otra que no es un límite tipo porque es, en el caso de x tiende a infinito, pero que también lo pueden usar esto. Acá no me aparece exactamente lo mismo acá que acá, ¿verdad? Acá tengo el logaritmo de x y x, acá tengo el logaritmo de x sobre 3, y acá, pero acá puedo dividir por 3 y multiplicar por 3, ¿sí? Y entonces es lo mismo. El límite de esto, de ese cociente, acuérdense que esto tiende a 0, por lo tanto esto es equivalente a solamente el x sobre 3, me da 0. 0 dividido 3, 0. Así que me queda 0 acá. Entonces uno puede pensar, este es el m, y esto tiene asíntota horizontal, ¿no? Asíntota oblicua con pendiente 0. Pero cuando hacen el otro límite, el límite de f de x menos mx, cuando x tiende a infinito, a más infinito, a ver un momentito, vamos a sacar esto. ¿Me están oyendo? Sí, sí. ¿No? Sí, profe. Tanto silencio. Cuando hacemos que es nos queda el límite del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4 sobre 3x, cuando x tiende a infinito. Si este límite fuera finito, sería la orden del origen y habría asíntota. Pero fíjense que si hacen este límite, esto que está acá tiende a infinito, y el logaritmo de algo que tiene infinito es infinito. No es más infinito, más. Entonces, no tiene asíntota, porque si bien el candidato a pendiente existía y daba 0, no tenemos ordenada el origen. ¿Sí? Eso en esos casos no hay una asíntota, lo que hay es lo que se llama una rama parabólica, que quiere decir que hace como hace el logaritmo. Cada vez es más horizontal, más acostada la gráfica, pero nunca deja de crecer. No se queda debajo de acercándose a una asíntota horizontal. Cruza cualquier asíntota, pero cada vez con menos
con menos pendiente. Entonces acá habría las únicas asíntotas que tendrían serían estas asíntotas verticales, y lo único que se podría decir del lado del infinito es que acá tiene una rama parabólica, ¿sí? No hay asíntota no vertical. Después más adelante podemos ver cómo se dibuja esto, pero ya les voy adelantando que de alguna forma la gráfica termina, si uno grafica esto, no sé, es positiva, supongamos, y es, la cosa termina en una cosa así parecida como si fuera una parábola de eje horizontal, ¿sí? Que cada vez es más horizontal, pero no tiene una asíntota, ¿sí? No pueden ponerle acá una asíntota horizontal que se quede por debajo porque siempre en algún momento la va a pasar, ¿eh? Porque no es acotada la función. Bueno, yo lo que les quería mostrar básicamente era que, volviendo donde está acá, que a veces en estos ejercicios, a veces este límite existe, uno hace este y existe y encuentra un candidato a pendiente de la asíntota, pero si el otro es infinito o no existe, entonces no hay asíntota. También podría darse el caso de que no sea infinito, pero que no exista el límite. O sea, si tiene un infinito, ya no existe. Entonces, si tiene infinito o tiene los dos por lo menos a cero, no hay asíntota oblicua. O estoy equivocado. Claro, las condiciones para que haya asíntota vertical es que estos dos límites existan y sean finitos, existan en el sentido del límite, ¿no? El infinito no vale, ¿sí? Que tenga un valor, un resultado finito, tanto m como b. A veces pasa que m, uno encuentra este límite, tiene límite, y se cree que con eso ya alcanza, pero cuando va a buscar el otro, no puede que sea infinito o que no exista. Cualquiera de los casos podría ser. Le voy a dar ahora un ejemplo bien gráfico de un caso en que no existe ese límite. Y sería el siguiente. A ver. Ustedes saben que la función y igual seno x, ¿no? La gráfica de igual seno x hace así, ¿no? Y va entre -1 y 1. Bueno, si yo a esto le sumo la gráfica de x, hago y igual x más seno x, entonces la gráfica de esto vendría a ser sobre una recta, que sería, esta sería la recta igual x acá. Si a esta le sumo seno, me va a quedar una cosa así, ¿sí? Y para acá abajo lo mismo. Va a oscilar, pero la diferencia va a llegar de acá, de esta diferencia de acá a acá, vale 1, y de acá a acá vale -1, ¿sí? O sea, siempre se va a saltar a subir y bajar 1 y -1 de la recta x, esta función que está acá. No, la recta x no es una asíntota. Si uno hace acá el límite de, llamémosle f de x a esta, de f de x sobre x, cuando x tiende a infinito, me va a dar divino, me da el límite de x más seno de x sobre x, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Y esto me da fíjense que este cociente tiende a 0. No se van a pensar que tiende a 1, porque el x tiende a infinito, ¿sí? Este cociente tiende a 0 y este tiende a 1, ¿no? O sea, si yo lo separo en dos cocientes, ¿no? En x sobre x más seno de x sobre x. El 1 me da 1 entonces, ¿no? O sea, yo lo podría poner como límite de x sobre x más seno x sobre x y esto me da 1.
Me da 1 porque este tiende a 1 y este tiende a 0. Pero cuando hago el límite el otro límite de f de x menos mx, ¿no? Me da, cuando x tiende a infinito, me da el límite de seno x, cuando x tiende a infinito. Porque si a esto le resto x, me queda solo el seno. Y este límite no existe, ¿sí? Porque esto siempre va, sería como el límite de esto, que como oscila entre 1 y menos 1, no existe. ¿Ah? Entonces acá hay un caso donde el límite, el candidato a pendiente existe, le da el límite 1, pero el límite de B no le da infinito, pero tampoco le da un número finito, le da que no existe. ¿Eh? Porque la función, esto oscila siempre entre menos 1 y 1, y no se acerca a ningún valor. Es acotado, pero no existe el límite cuando x tiende a infinito. Les decía, estas dos esta es racional y esta es una, no es racional, pero tiene muy parecido con una raíz. No van a tener ningún problema para determinar los límites de estas dos, tanto el que les da la pendiente como el otro. Esta de acá se puede, en principio parecería que se puede complicar, pero recuerden que el seno es acotado, así que cuando dividan esto por x, le va a tender tender a 0, porque le queda seno de x menos 1, que es acotado, dividido x por x cuadrado menos 1, así que le va a tender a 0 y 0 sería la pendiente, el candidato a pendiente. Y cuando toman la resta de esto menos x, perdón, esto menos mx le da esto menos 0x. O sea que le va a dar el límite de esto. Y el límite de esto, por lo mismo, como seno es acotado y el denominador tiene infinito, le va a dar 0. Y entonces ahí van a tener que el eje, la función igual 0, sería asíntota horizontal. Los de... o sea, con el tema asíntota no creo que tenga mayores problemas aplicando esta técnica que está acá para las no verticales. Y no se olviden de buscar primero las verticales, ¿sí? Como dice en este del logaritmo. Y por supuesto antes hay que revisar el dominio, porque vieron que justamente el ver el dominio me ayuda a determinar dónde pueden estar las verticales, ¿sí? Porque como ya les dije la otra vez, en general las asíntotas verticales están en puntos que no son del dominio, a menos que alguien me los defina de prepo, como en la verificación de aprendizaje, aquella que hubo al principio, ¿sí? Que había asíntota vertical, pero era un punto del dominio porque de prepo le habían puesto que la función valía 3 en ese punto. Pero cuando las funciones están hechas con fórmulas como estas, no partidas como esta de arriba, sino con una sola fórmula, las asíntotas verticales están en puntos que no tienen imagen. Y entonces, viendo el dominio, como hice yo en el caso este del logaritmo, me encuentro justamente que las asíntotas verticales pueden estar en donde tengo los extremos de los intervalos que unidos me dan el dominio. Y estas de acá arriba se tienen que dar maña para estas de continuidad, que son con funciones partidas. Por supuesto, al igual que la que estaba en la verificación de aprendizaje, uno puede decir, entre menos infinito y 2, esta función es continua porque es igual a un polinomio, ¿sí? Y entre 2 y más infinito también es continua porque es igual a otro polinomio. El único punto donde pudiera no ser continua es en el 2, porque ahí de un lado tiene una fórmula, del otro lado tiene otra.
Y entonces lo que tienen que hacer es plantearse los dos límites laterales para ver que ambos coincidan con la imagen. ¿Sí? Pero no hay que Entonces, restringir ahí la A. Yo ¿cómo? no entendí muy bien ese punto. ¿Cómo decir? Repetime la pregunta que no escuché bien. Que no hay como que restringir o dar valores a la A para que esa función sea menor a 2 supuestamente ahí. No, no es la función la que tiene que ser menor a 2, es el x el que es menor a 2. Ah, ok, ¿Eh? claro. Este, lo que hay que ver es, déjenme ver, voy a hacer este que es el más fácil para que vean cómo se plantean estos problemas. A ver, ahí está, me lo voy a poner a la vista. Ese es el 1A, ¿no? 1A dice que la función f de x es, y tiene dos fórmulas, x cuadrado menos ax, cuando x es menor o igual a 2, y a menos x2, a menos x2, cuando x es mayor que 2. Entonces, le decía, y dice dar el caso de determinar los valores de la constante a para los cuales cada función resulta continua. Entonces le decía, entre menos infinito y 2, abierto, la función coincide, lo abro para considerar al 2 en otro momento, ¿no? Acá f de x coincide con un polinomio que es continuo, por ser polinomio, continuo. Entonces f continua en menos infinito 2. En forma similar, f es continua en 2 más infinito. El único punto que le faltaría para ser continuo en todos los reales es el 2. Y entonces lo que necesito para que f sea continuo en 2, para que f sea continua en 2, debe cumplirse el límite de f de x cuando x tiende a 2 sea igual a f de 2. ¿F de 2 cuánto es? El 2 está acá en esta fórmula, ¿sí? Sería 4 menos 2a. ¿Sí? Porque acá tiene el igual, que acá no lo tiene, ¿no? A la imagen del 2 está ahí. Y en x igual a 2 me queda 2 al cuadrado menos a por 2. O sea que me queda esto. Entonces yo necesito que se cumpla, hallar el a para que se verifique esta igualdad. Y esto, para que este límite valga esto, tengo que calcularlo. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. Pero f de x tiene dos fórmulas, no lo puedo calcular directamente. Voy a tener que calcular cuando x tiende a 2 menos y después el límite cuando x tiende a 2 más. ¿No? Cuando x tiende a 2 menos, la fórmula es la de arriba. X cuadrado menos ax. ¿Sí? Y esto es una pavada. Cuando x tiende a 2, esto tiende a 4 menos 2a. ¿Sí? Que coincide con esto. Así que por acá estamos bárbaros. Pero cuando x tiende a 2 más, la fórmula es esta. Es a menos x cuadrado. Y cuando x tiende a 2, tiende a a menos 4. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesito para que exista límite? Que estos dos sean iguales y que sean igual a este. ¿No? Como este ya es igual a este, evidentemente si son iguales entre sí va a ser igual a este. Entonces necesito que 4 menos 2a sea igual a menos 4. En ese caso, los dos límites laterales serían iguales y serían iguales a la imagen.
Y entonces acá paso el 2A para allá, me queda 8, pasando el 4 para acá, 8 igual a 3A, o sea que A igual a 8 tercios. Si A vale 8 tercios, estos dos números son iguales, y son iguales a este, entonces la función sería continua en 2. ¿Sí? O sea, lo que está pasando acá es que la función en el 2, la función venía valiendo, no sé, tenía una forma así, ¿sí? Y del otro lado, dependiendo de A, siempre es una parábola hacia arriba, ¿sí? Acá sería el 2, ¿no? Este sería el C. Y la otra es una parábola que es hacia abajo, es así. Y lo que yo encuentro es A para que estos dos puntos se encuentren, ¿sí? Porque los dos puntos dependen de A, ¿no? Con este A se da que estos dos puntitos se encuentren y me da la función me da una fórmula, me da una cosa así y la otra así. Y en este punto los dos valen lo mismo, tienden a lo mismo, ¿no? En el 2. En el 2, hallé el A para que el valor que viene por este lado, el límite por este lado y el límite por este otro sean el mismo. Acá hay dos cosas importantes. Primero, bueno, plantear acá los límites, plantearlos como laterales, porque en este punto de corte hay una fórmula de un lado y otra fórmula del otro, ¿no? Y igualarlos entre sí y a la imagen, porque capaz que alguien podría haber sido más perverso y haber puesto acá no haber puesto menor o igual, haber puesto un menor y después decirle que en x igual 2 la función vale, no sé, b, o cualquier número, ¿sí? Entonces, la imagen hubiera sido b, no hubiera sido 4 menos 2a, si se hubiera definido aparte a propósito, ¿sí? Entonces, no solamente hubiera tenido que ver que estos dos sean iguales, sino que hubieran sido iguales a un número b, y el número b me iba a dar, sería 4 menos 2 por 8 tercios, ¿no? Porque estos dos se igualarían, ¿no? O sea que ahí podría alguien haber dicho hallar A y B para que sean continuos. ¿Eh? Entonces, por un lado, hay que resolver el quiebre de las fórmulas, haciendo los límites laterales y haciendo que sean iguales entre sí y que sean iguales a la imagen del punto que tendrán que ver si está definida en uno de los dos lados o si la definieron a prepo diferente en una tercera forma. Y por el otro lado, explicar esto que yo le puse acá. En el resto del dominio, en el menos infinito 2 y en el 2 más infinito, la función coincide con un polinomio o con una racional o con tal fórmula que sea, que se sabe que es continua. Y por coincidir con una función continua en un intervalo abierto, es continua en ese intervalo abierto. Y me parece que nos pasamos de la hora, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Nos fuimos de la hora. Bueno, traten de hacer más de estos ejercicios y consulten en el foro. Y si no, el lunes es feriado, ¿no? Porque si no vamos a la cuenta, el lunes es 25. Así que no vamos a tener clase. Así que pongan en el foro las dudas que le vayan saliendo, ¿sí? Igual no hay nada que entregar para el miércoles. Va a ser lo mismo como la semana anterior, ¿no? Sí. Así que lo podemos ver esto mismo el viernes, de todas maneras. ¿Okay? Pero bueno, si van adelantando las dudas por el foro, capaz que para el llegado el viernes está más aclarado todo. ¿Y el miércoles habrá tema nuevo también o no? ¿Cómo? ¿Y el miércoles habrá tema nuevo o seguiremos con el tema? Debe haber algún documento más, sí, algo más tiene que haber sobre el tema. Bueno, nos vemos entonces el otro viernes. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos. Fin de semana. Gracias. Buen fin de semana.